Gracias. Gracias por todo, Sí, Jessie. creo que hoy también es un buen día para descubrir las cosas buenas que Dios refleja a través de cada uno de nosotros, y eso es lo que hoy venimos a compartirles. El 7 y el 8, que son los siguientes números del Eneagrama, también tienen cosas muy hermosas que reflejan de Dios. ¿Y qué tal si comenzamos? Sí, Jessie, vamos a comenzar con el número 7, Siete. que se llama El Entusiasta. Sí, el 7 es el entusiasta, o bien lo conocemos como el alegre, el que siempre está en la pachanga, el típico que siempre pone el ambiente ahí en las fiestas, Sí. y que todos quieren tener en la pachanga de cualquier otra persona. Del sábado. Y él también es el optimista, él es el fiestero, el alegre, y me encanta el 7 porque la Biblia nos refleja cómo dentro de tantos personajes hay uno en específico, y creo que todos lo conocemos, o al menos la mayoría. Y para ponerlos en contexto, un 7 que la Biblia habla mucho de él es David. Y David fue rey de Israel. Dios lo escogió sobre Saúl, incluso sobre Saúl, que fue su suegro. Dios lo escoge para... Dios lo escoge para gobernar una nación que fue escogida por Dios. Y me encanta, si me gustas acompañar a 2 de Samuel, vamos a leer del 6, del 14 al 22, pero son muchos versículos. Entonces, en el 14 nos habla que David estaba muy alegre y quería agradecerle con esa alegría a Dios todo lo que él había hecho por Israel. Y entonces David estaba muy feliz, que estaba tan alegre que quiso mostrarle eso a Dios con sus expresiones. Y incluso estaba en el siguiente versículo, en el 16, nos muestra cómo David estaba haciendo tanto escándalo. Y no sé si tú en algún momento has visto a una persona medio loca en una pachanga y se agarra la camisa y sí, fiesta. Y David así estaba haciendo mucha fiesta. Incluso dice que estaba brincando tanto, y no sé, yo me voy a parar. Por favor. Sé cómo lo hizo David. Recreación, Jessie. Imaginen que soy David. Y en ese entonces ellos solo usaban túnicas. Entonces David tenía su túnica. Yo creo que saltaba tanto. Estaba remolineando Que la túnica se le levantaba. Así como los solanes en mi blusa, se le levantaba. Entonces, de repente, se le veían las pompas a David por tanto saltar. Pero él lo hacía porque estaba muy alegre. Y incluso la Biblia, yo creo que nosotras buscamos un David porque la Biblia, nosotras las solteras, perdón, buscamos un David porque en la Biblia dice que David lo describen como un joven apuesto. Entonces, por eso digo que las solteras quieren un David. Pero enseñaba las pompas cuando estaba saltando. Y dice que estaba junto con el pueblo y sus sirvientas ahí estaban. Entonces yo me imagino a las sirvientas así como, sí, rey, te aplaudimos y tú saltas. Y a David le valía, él estaba súper feliz, gozoso, remolineando, enseñando pompa y todo lo demás, porque él sabía por qué lo hacía y para qué lo hacía. Pero en el versículo 20, antes en el 19, su esposa lo estaba viendo. Me imagino que estaba en el palacio y está la ventanita, una terraza o algo así. Desde lo alto lo está viendo y ve que David está ahí como loco, bailando, brincando. Con las muchachas. Con las muchachas. Y empieza como a decir, ¿qué onda? Se empieza a avergonzar de él. En el versículo 20 vemos como cuando David termina la pachanga y todo, todavía les reparte pastel, pan de pasas, hizo un tremendo pachangón ahí. Las papas, los refrescos. Sí, toda la botana. Y entonces David termina la pachanga, reparte toda la comida y se van. Pero él regresa a su casa muy feliz porque él estaba en ese momento alegre, dándole gracias a Dios. Y resulta que llega a la casa y lo primero que escucha es la mujer. ¿Cómo lo harías? Pues todos hemos escuchado a una mujer regañona, ¿verdad? No alces la mano. Pero me imagino a Mical, que es la hija de Saúl precisamente. ¡Hoy has hecho el ridículo! No te has portado a la altura de un rey. Con los saltos que dabas hasta los muchachos se veían el trasero. Realmente no te has portado como una... Te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza.
Justo así, como toda mamá enojona o mujer regañona, le estaba diciendo a David que había hecho el ridículo. Yo creo que era 8, pensándolo bien. Tal vez Quizás era 8. Confrontadora. Sí, ahí, ¿qué te pasa? Sí. Y es que se imaginan, yo creo que en este tiempo, nosotros si vemos un presidente que está ahí como pachanga, lo ves como de, ese no es el comportamiento de un presidente, ¿no? Sí. Pero Felipe Calderón sí llegaba medio borracho, entonces no hay de problema. todo. Él supongo que era un buen 7. Tenía algo de 7 por ahí. Y David, que era el rey, ¿cómo se podía comportar de esa manera ahí enfrente de las sirvientas? Pero me gusta mucho porque en el siguiente versículo David contesta y les digo que él sabía lo que hacía y por qué lo hacía. Y él dice, si dancé, lo hice para agradar a Dios. Y recuerda, le dice a la esposa, que fue Dios quien rechazó a tu padre. El padre de la esposa de David también, como les decía, había sido rey y él era Saúl. Pero incluso le dice que Dios era quien lo había escogido antes a él y por encima de su padre. Y dice, fue Dios mismo quien me eligió como rey de su pueblo. Y si a ti te parece que me rebajo, pues seguiré rebajándome. A él le valió. Órale. Pero aún así, esas sirvientas que dices comprenderán por qué lo hago y me honrarán. Y los 7, los entusiastas, son tan alegres y tan optimistas y me gusta cómo... Desinhibidos. Sí, y me gusta cómo lo responde David ante la confrontación que le hace la esposa. Porque los 7 saben por qué lo hacen. Y David estaba tan contento y lo hizo con todo. Y le hacía, y fiesta y todo lo que sea. Y lo hacen con todas sus fuerzas. Pero lo que me encanta de David es que sabe que lo estaba haciendo para Dios. Y creo que muchas veces necesitamos ser un poquito más expresivos y más alegres al momento de decirle a Dios que lo amamos. ¿No crees? Sí. Creo que la iglesia por mucho tiempo no tenía nada de 7. Los 7 es pecado, de acuerdo a la vieja escuela. Y para ir a la iglesia tenías que ir serio. O sea, está mal reírse, eso es pecado. Mucho menos andar enseñando las pompas, obvio. Pero imagínate que incluso hasta hace 60 años, en los 60s, no se leía la Biblia en español, tenía que leerse en latín, en la iglesia tradicional. Sí. Imagínate, mucho menos bailar, incluso en el cristianismo, para muchas corrientes no se puede ni aplaudir. Sí. La alegría se demuestra con un papelito así, con unas hojitas. O sea, la gente no podía aplaudir. Pero si tú ves la realidad de la historia bíblica, la alegría es parte de Dios. Es algo que siempre ha estado ahí, que no tendría por qué ser aburrida la iglesia. Sí. Y los 7 vienen a alegrar la iglesia, vienen a refrescarla. Y creo que, como bien decía Jessie, a veces queremos expresarle a Dios nuestro amor con una cara de uva aplastada, deprimida. Y es que eso es lo que reflejan los 7 de Dios. Ellos reflejan su alegría. Y es que Dios, como lo decía Uri, no es aburrido, no es anticuado, no es serio. A Dios le encanta reír, Él es alegre, le gustan las fiestas. Incluso cuando Jesús habla de que habrá un juicio, Él está diciendo que hay una celebración y solamente tú eliges si irte al infierno o optas por la celebración. Y creo que eso es genial porque Dios hace fiestas también. Y muchas veces nosotros estamos en el tiempo de música cuando hay una rola así de esas buenas en las que puedes brincar y puedes bailar y moverte un poco. Claro. Estamos... Y Memo, que tiene mucho de 7, está aquí con la guitarra. Sí, y hasta bien le prendido. Hace y sus gestos. Se le sale lo David a Memo. ¿Dónde está Memo? ¿Quién sabe? Pero... Memo es un 6 y está en medio del 7 y del 5. Memo es el que estuvo conmigo hace 8 días. Tiene mucho de 5, pero ves el 7 de Memo en la alabanza. Sí, es cuando se vuelve David y baila pasión. Y remolinea y todo. Sí, y nosotros estamos tan serios y creo que Dios nos ve así como... ¿Neta? ¿Qué les pasa? Y tú los ves y dices, pues que Dios nos odia o algo así porque estamos con cara de uva deprimida.
Y no sé si tú a tu pareja le dices te amo con esa cara de uva deprimida. ¿Cómo le dirías a Mag te amo? No vuelvo a repetirlo. ¿No? Por favor, queremos verlo. Lo intenté hace rato y me puse muy rojo. Y sé que se sonrojara. Pero, mi amor, te estás ahí grabando, te amo. Tú lo sabes. No tiene cara de uva deprimida, pero pues vamos a pasarle. Y eso en la iglesia, creo que ha afectado mucho. La gente, cuando llega a la iglesia, lo normal es que no encuentre esto que el 7 refleja, no encuentra alegría. Hay una frase en inglés que es sinfully delicious, pecaminosamente delicioso. Y esa expresión es como para un pastel de chocolate que dices, esto es pecaminosamente rico. ¿Y de dónde viene esa frase? Seguramente de que en la iglesia no hay nada placenteramente delicioso. Entonces lo que es placentero seguramente es pecado, ¿no? De acuerdo a esa teoría. Pero creo que en estos últimos tiempos la iglesia ha sido renovada. La verdadera iglesia ha sido refrescada por mucho de esto que tiene el 7 y que en realidad ¿de dónde viene? De Dios, y que se refleje en la gente. Esas personas 7 son las que nos alegran, las que pueden transformar algo horrible, una mala noticia, en un momento chistoso, en un momento divertido. Completamente. Jessie es perfecta para explicar este tema porque ella es un tipo 1 y los unos, cuando se sienten seguros, se muestran como 7. ¿Te acuerdas de esa estrella de 9 picos que se ve medio diabólica? Esas intersecciones son las flechas en las que se transforman los números. Y el 1 viene a ser como un 7 cuando es seguro. Sí, es cierto. Hay muchos que dicen que sí. Mi papá es un 1 y yo estoy seguro de eso. Ayer nos pasamos 3 horas platicando. Y mi hermano decía, no, es que es un 7. Porque por todas esas partes entusiastas y mi papá en la iglesia, todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo saluda, él se roba el corazón de todas las personas, las abraza, es carismático y la gente piensa es un 7, pero no, él es un 1 que cuando se siente seguro se ve como 7. ¿Conoces personas así, alegres, que son capaces de transformar un momento incómodo con una ocurrencia? Eso es el 7 y por eso necesitamos del 7. Claro. Necesitamos de su alegría, de su optimismo. Sí, todos necesitamos un 7 en nuestras pachangas. Incluso en nuestra vida hay gente tan amargada que es, oye, échale un poquito de 7. Para que se ría tantito. Sí, y me encanta porque Dios es eso, es alegría y lo refleja a través de ellos. Y si pasamos a otro lado que es la motivación de los entusiastas, es que esto, si tú eres 7, esto es lo que más te mueve y lo que te da energía, y es que buscas perseguir el placer. Y no sé si alguna vez vieron el comercial de Sedalmerc, de la pastilla para dolor de cabeza, y es una silueta amarilla que no tiene cara, todo amarillo, y va corriendo tras la persona que le duele la cabeza para sobarla. Y los 7 son así, pero ellos huyen del dolor, ellos persiguen el placer, pero cuando se acerca esa silueta, si tú le pones el nombre de dolor, ellos corren, no sé, apenas si la silueta da un paso y ellos de lejos la ven, y es como, y da otro paso la silueta de dolor y ellos quieren huir, porque a ellos no les gusta el dolor. La motivación, la energía de ellos es perseguir el placer, y puede sonar algo genial perseguir el placer, lo que ellos quieren y desean, pero realmente si perseguimos el placer, o si tus decisiones como 7 se basan en perseguir el placer, comienzas entonces a tomar decisiones que pueden incluso destruir tu futuro. Sí, claro, hay un equilibrio. Y hablemos de la parte equilibrada del 7, la parte sana, la parte que todos queremos, esa parte divertida que nos alegra. ¿Cómo son cuando son sanos los 7, Jessie? Sí, los 7 cuando son sanos son conscientes, saben tomar decisiones, son divertidos, aventureros, prácticos y resistentes. Y me gusta mucho porque creo que de todos los números del eneagrama, el 7 es el más resistente, precisamente porque a ellos no les gusta el dolor, ellos huyen del dolor. Entonces, no sé, le dices a un 4 que hoy no se vio bien y es como un jarrito de Amozoc, se rompe, hace drama, pero a un 7
tú le puedes decir, oye, hoy no te ves muy bien, deberías peinarte o algo así. No te preocupes, así me gusta. Y entonces es como, órale. Entonces ellos son muy resistentes y me encanta porque Dios eligió a un 7 para que gobernara a Israel, que es David. Y ese 7 era porque tenía la cualidad de ser resistente, pero sobre todo porque ellos también son muy versátiles, pueden hacer todo y ellos lo hacen y esa es la belleza que tiene el 7. Y aparte de eso, tienen esa cualidad de socializar. Creo que no todos los números, por ejemplo el 5 es como más muy opuesto. Sí, no, como que trata reservado, de aislarse. Pero el 7 con todo mundo habla y puede estar, no sé, en cualquier lugar y no te conoce, pero ya te saludó y están platicando y al final, ¿cómo te llamas? No, pues ya se presentaron, pero ya al final de todo. Y los 7 son así, les encanta hacer la plática. Y David necesitaba ser así, por eso era un 7, porque él podía liderar un equipo, él podía manejar, inspirar, incluso los 7 logran ver aquello que nosotros no vemos porque son tan optimistas. Y yo creo que Dios eligió a David para inspirar a los demás, para inspirar a su pueblo. Así es. Estamos hablando de cuando son sanos, persiguiendo el dolor, persiguiendo el placer. Sí. Son los que hacen las aventuras más increíbles, los que quieren viajar, quieren irse a vivir a Cancún. Vamos a la playa, tomar una cerveza. Ese es el 7, ese es tu lado 7 que le gusta la aventura. Y cuando no son sanos, es el exceso de perseguir el placer y evitar el dolor, a tal punto que no son capaces de resolver las cosas importantes. Sí, ellos cuando no son sanos son impulsivos, resultan ser muy imprudentes, irresponsables y sobre todo es que son adictos y creo que la mayoría de los 7 caen muy fácil en las drogas, en el alcohol, en cualquier adicción. Y por ejemplo, David, él era un rey y él lo tenía todo. Un rey lo tiene todo, pero él solo una cosa que no podía tener la deseó. Y ahí entra una historia que me gustaría que me ayudaras a contextualizar. Sí, la otra historia muy conocida de David, quizás la has escuchado, es cuando David miró a Betsabé en la misma ventana donde su esposa lo veía, que andaba dando saltos. Ahí estaba David mirando el paisaje y entre la belleza del paisaje encontró una mujer que probablemente también era 7, que se bañaba con la ventana abierta. Sin cortinas. Sin cortina. Y David preguntó, ¿quién es esa mujer? Es Betsabé, la esposa de tu soldado más fiel, Urías. Y David dice, a ver, tráigamela para acá, vamos a platicar con ella. Y David se acuesta con ella, usa su encanto de 7, su carisma, su sonrisa, sus chistes para conquistar a Betsabé. Se acuesta con ella, Betsabé resulta embarazada y David se ve en aprietos. David, estoy seguro que es un 7. Si hubiera hecho ese test que algunos hemos hecho, descubriría que es un 7 con ala 8. El 8, como vamos a entrar a descubrir, es el retador, dominante, controlador, que usa su poder para hacer lo que cree que es lo mejor. Sí. Y entonces David, al ver el embarazo no deseado, dice, pues mandemos traer a su esposo de la guerra, a ver, tráiganmelo, para que se tome unas vacaciones con su familia. Querido amigo, estás muy cansado, ¿por qué no te relajas con tu esposa? Tómate una noche. Sí, señor. Sale Urías, que seguro era un 6, leal. Sí, era totalmente un 6. Y en lugar de irse a su casa, se va a dormir afuera de la puerta del rey, se queda ahí toda la noche, no se fue con su familia. Llega David, se entera David que esto pasó, entonces le dice, no, necesito emborracharlo. Le ofrece unas caguamitas, ¿sabes? Algunos con eso ceden. Las chéves. Y cuando está hasta el full, el increíble Urías sigue diciendo, no, mi señor, yo seguiré siendo fiel a ti y a mi ejército, yo no puedo ir con mi esposa. No sé qué le pasa, yo no podría ser tan fiel como Urías, para decir, no, mi amor, no. Pero Urías se quedó afuera del palacio y David dijo, bueno, no encuentro otra solución más que matarlo. Eso es algo impulsivo que haría un 7. Escribe una carta y le dice, mira, Urías, no la abras, llévasela a tu general. Y el general la abre y ve que dice, firmado por el rey, asegúrate de que Urías está hasta el frente de la batalla y que no regrese vivo. ¿Te imaginas? Ese es el 7 que llega al extremo por seguir su placer. Sí.
que puede planear todo. Este está dentro de la tríada del pensamiento, los que todo lo resuelven pensando. Lo planeó todo el crimen, estuvo pensando todo el día, quizás fueron meses para que saliera a la luz que estaba embarazada, porque no es como que a la mañana siguiente ya estoy embarazada. Pasó tiempo en el que él planeó el crimen y mató a su soldado más fiel. Sí, pero ahí sí pensó. Ahí sí. Porque realmente cuando ellos son imprudentes, y la definición de imprudencia es eso, actuar sin pensar. Y cuando él está viendo a la mujer que se está bañando, actuó sin pensar y dijo, la quiero para mí porque está bien guapa y no sé, pero no pensó en las consecuencias. Y ya después, entonces sí pensó en cómo matar al esposo de esta mujer. Pero los 7 son así. Y creo que la parte de por qué los 7 son muy irresponsables también es porque con cualquier cosita que ellos se topen y que no puedan controlar o sientan dolor, rompen y se van. Entonces me imagino un 7 en un trabajo y por cosita mínima que se le haga complicado, que el jefe le pida más horas extras, uy, no, eso no es placer, me voy. Y por eso son tan inestables. Sí, aquí no me entienden, no entienden mi talento, me voy. O incluso en las relaciones, yo creo que por eso no pueden ser estables con una sola persona, porque al momento en el que la situación se pone difícil, entonces ven y no saben cómo controlarlo y rompen esa relación. Y creo que así es como los 7 pueden actuar en esas relaciones. De hecho, el 7, anota esto, el 7 es el estadísticamente más infiel de todos los números. Precisamente por eso. Sí. Porque está persiguiendo el placer, está persiguiendo la aventura, la emoción, la siguiente conquista. Y le cuesta mucho trabajo comprometerse con el presente. David está mirando hacia afuera porque no era capaz de mirar y agradecer por todo lo que tenía dentro. Mira, David tuvo 40 esposas. Y me imagino con la primera estaba enamorado, feliz. ¿Cuánto tiempo pasó para que dijera necesito otra? Sí. Y estuvo con las 2, dijo, no, 2 no, más. Y esto nos lleva a su pecado. A su pecado. El pecado del 7 es la gula. Y no sé ustedes cómo se sienten cuando es la cena de fin de año y todos traen comida y la mesa está llena y todo un buffet ahí. Y yo agarro un poquito de esto y un poquito del otro. Y yo creo quieres que más. Quieres más y ya estás tan lleno que ya no te entra más, pero tú dices solo un poco más. Llega alguien con un postre nuevo y dices, bueno, creo que sí me cabe. Creo que sí. Y esa es la gula que tienen los 7. No solo en el hecho de comida, sino en otras cosas, pero ellos quieren solo un poco más de lo que están probando en ese momento. Y es lo que pasó con David. Tenía una mujer, pero ya no tenía tanto sabor rico y dijo, se me antoja otra cosa, quiero más de esto. Y por eso es que fue con una, con otra. Y eso es el pecado del 7, que es la gula. Sí, así es. Y esto que estamos hablando es importante para ti. Cada una de las personalidades que hemos revisado es importante que tú las conozcas, porque eso nos está ayudando a poner un poquito de gracia sobre la gente. Porque lo primero que vemos son los errores, lo que nos duele, lo que nos lastima, cuando nos pisan, nos golpean. Pero al entender el corazón, la motivación, la inseguridad que hay dentro de estas personas, porque hablando de los 7 son los que te roban el corazón, son los que te conquistan con su carisma. Tengo amigos 7 que me encantaría ser como ellos, los veo y me admiro de su belleza, de sus ocurrencias, de cómo ellos sí saben contar chistes. Yo siempre que cuento chistes, nadie me entiende. Más cuando estoy predicando. Es horrible. Y cuando quiero hacer un chiste, termino ofendiendo a alguien. Sale peor. Pero el 7 es asombroso. Te roba el corazón. Pero así como te lo roba, te lo rompe. Sí, y es que si eres un 7, ¿cuántas veces has roto un corazón en nombre de tu felicidad? Es increíble ver. Y creo que si eres 7, te duele. Sí. Te duele porque lastimas sin que te des cuenta y para ti es como, estoy bien, estoy feliz, cualquier cosa, pero a terceras personas sí arrases con todo. Exactamente. Y esto viene de un miedo central, que el 7 tiene un temor a sentirse atrapado, a ser enjaulado. Él ama la libertad, ama, así como David, no usar ropa interior.
Le gusta la libertad de movimiento. Es el 7 que quiere ser libre, quiere experimentar, conocer el mundo, viajar, ir a la playa, probar una nueva bebida. Y a ellos no les gustan los límites. No les gusta que le digas, si tú conoces un 7. Y creo que México es un 7 Totalmente. Porque realmente... nació mi bebé, pachanga. Mariachi. Se murió el perro, pachanga. El 5 de mayo, pachanga. ¿Qué otra? Día del trabajo, pachanga. No trabajemos y hagamos fiesta. Sí, todo es pachanga para México. Y creo que México, al ser un 7, hay muchos 7 alrededor nuestro. Y si conocemos alguno, creo que es importante saber que no podemos enjaularlos y ponerles muchos límites, porque ese es el miedo que ellos tienen. Incluso ellos conocen la alegría y cuán pueden ser alegres por el dolor que experimentaron, porque el dolor que experimentaron es proporcional a la alegría que ellos transmiten, y eso es muy fuerte, porque entonces dices, wow, es increíble cómo un 7 puede salir de ese dolor y mostrar la alegría. Por eso ellos huyen, no quieren volver a tocar esa etapa en la que ellos sintieron dolor. Eso es interesante. El 7 se muestra alegre porque por dentro sintió tristeza y dolor. Es como se defiende. El 7 se defiende del dolor siendo alegre. Eso es algo de lo que podemos aprender. Y pensamos en nuestra cultura. Ahorita Jessy decía, México es un 7. Lo sabemos, ¿por qué? Por la fiesta, por el mariachi, la comida, los días de descanso, cada mes hay puente, y tú ves a la cultura que es así, es 7. ¿Pero por qué? Detrás de eso hay una herida en la cultura mexicana, un estigma entre nosotros, que es una ausencia paterna, una ausencia de familias, de matrimonios, que va dejando hijos que escapan del dolor en la fiesta. Claro. Así es como tenemos que el 7 es el más propenso a las adicciones, a la infidelidad, ya habíamos dicho, pero también a las adicciones. Y ves en nuestra cultura cuánto amor a la cerveza, cuánto amor al tequila. ¿Por qué? Porque el 7 encuentra en el alcohol una manera de escapar de su dolor, una manera de escapar de la realidad. El 7 no le gusta enfrentar los sentimientos, enfrentar los problemas, los conflictos, entonces escapa con diversión. Sí. ¿Has visto Intensamente? ¿Te gusta? A mí me hace llorar. ¿Te hizo llorar también a ti? No. Tú no tienes 4 en tu corazón, Jessy. Pero Intensamente es alegría, que es el 7 mismo, en persona, encarnado ahí en esta muñequita. Verde. Que quiere... ¿Verde? ¿No es amarilla? Ah, amarilla. Con vestido verde, ¿no? Su vestido es verde. Y... Si todos indignados porque estás ofendiendo intensamente porque no lloraste y sabes el color de la protagonista. Lo siento. Alegría está en contra de tristeza porque convierte las esferas en recuerdos azules. ¿Cómo se llaman esos? Recuerdos centrales. Sí. Y le dice, mira, vamos a hacer este trabajo, nosotros tú esto, y tu tristeza, mira, este círculo, tu trabajo va a ser contener toda la tristeza y tu persona dentro de ese círculo, no puedes salirte de ahí. Y ese es el 7 que quiere enfrentar la vida ocultando la tristeza, ocultando el dolor. No existe, todo está mejor si sonreímos y pensamos en un mundo más divertido. Ese es el 7, que quiere arreglar las cosas con diversión. Pero la verdad, si tú ya viste la película, quizás puedes saltarte mi prédica, el mensaje es este. La vida necesita de ese equilibrio emocional, que también la tristeza y el dolor proporcionan un aprendizaje al enfrentar el dolor, al dejar que esa parte oscura también te enseñe a ver la luz. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que para finalizar podríamos hablar de cómo un 7 puede ser transformado a su versión original. Sí. Y creo que ellos necesitan saber que no encuentran satisfacción en aquello que no tienen, porque realmente los 7 se distraen, ven aquello que no tienen y lo quieren, como David se distrajo con Betsabé, dijo, no tengo una mujer tan guapa como ella, entonces la quiero. Tengo una güera y una pelirroja, pero esa morena no. Morena no. Y así son los 7, siempre están viendo aquello que no tienen y quieren conseguirlo, pero
creo que lo importante es ver lo que tienes. Si eres un 7, ve eso que tienes, que Dios te ha dado y agradécele a Dios. Y me gustaría que me acompañaras a Gálatas, por favor, el siguiente versículo. 5:17. 5:17. Y esto me gusta mucho porque centra todo lo que quisimos decir, transmitirte, en lo que Dios quiere y hace. Sí. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quieras. Y si tú lo vuelves a leer y eres un 7, creo que te impacta, porque el 7 se basa mucho en el placer, y ese placer es el deseo que tienes. Y creo que todos tenemos un poquito de esos deseos Totalmente, carnales, sí. Pero realmente Mucho. los 7 son quienes los explotan al máximo por esa pasión que tienen. Sí. Y lo que realmente necesitan los 7 es a Jesús, su espíritu, porque Él se convierte entonces en una brújula o en un pequeño timón que le da dirección a tu vida, y que ahora el placer no es el que te dicta las lecciones de vida que vas a tener, sino ahora es el espíritu que quiere mostrarte cuál es el camino. Ya. Adán, ¿desde qué edad manejas? ¿Alguna vez te has quedado sin frenos? ¿Has visto algún auto quedarse sin frenos? Sí, no. No, estoy dormido, no sé. Te caché, Adán. Este es un ejemplo de que un auto sin frenos, por más que pises el acelerador, no, el freno. Ándale, pues por eso no frena. Mira, Vamos a empezar de nuevo. Adán, ¿por qué ya se me durmió otra vez, Adán? ¿Te has quedado sin frenos? No, bueno, por más que pises el freno, ¿vamos bien? Sí. No puedes detenerlo, aunque tengas el semáforo en rojo. Cuando yo era niño, un autobús nos arrolló, íbamos en el auto de mi mamá, y se nos estrelló un autobús que se quedó sin frenos. Y aún el carro no pudo detenerlo, nos aventó hasta un camellón. Y ese es el deseo que está en nuestro corazón, en la parte 7 que hay en nuestra vida, que no podemos detener, como a un auto sin frenos, a menos que tengamos este equilibrio del espíritu. Porque dice, estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. ¿Hay algún matemático o físico o ingeniero aquí? Nada más estoy yo y Jessy. Bueno, la física dice que solamente puede llegar a 0 una suma de fuerzas cuando son iguales. Una apuntando en dirección opuesta a la otra. Sí. Esa suma da 0. Tú no puedes frenar un auto a menos que la fuerza de los frenos sea igual a la fuerza que tiene el auto. Imagínate, tantos kilos de masa con tal aceleración a una dirección, ¿cómo lo frenas? Con una fuerza igual a la que tiene ese carro. ¿Y cómo frenas un hombre que está directo a pecar? Que está determinado a seguir sus deseos, su placer, con un freno de la misma fuerza. Y esa fuerza está en el Espíritu Santo. Es lo único. Yo por años, hasta mis 18 años, traté de controlar mis deseos, mis emociones, mis pasiones, y jamás pude decirle no a tantas cosas hasta que recibí el Espíritu Santo. Y si tú tienes el Espíritu Santo, cree esto que te estoy diciendo. No sé si tu problema sea ser gritón, ser enojón, ser, no sé, como David, andar sin calzones, no sé cuál sea tu defecto. Pero si quieres encontrar la fuerza para ser un hombre decente, una mujer decente, para decirle no a las drogas, no sé. Eso ya suena más a un comercial. Eso está no en las campañas publicitarias, sino en el Espíritu Santo. Sí. Es lo único que puede darnos la pasión del mismo tamaño que nuestro 7. Incluso superior. Exactamente. Aún superior, no solo para frenarnos, sino para llevarnos en la dirección correcta. Así es. Si fueran iguales, nos dejaría igual. En 0. En 0. Pero el Espíritu Santo es tan fuerte que te puede llevar de tu peor pecado a la más alta cima en tus relaciones, en tu familia. ¿No te gustaría una familia así, plena, exitosa? ¿No te gustaría tener un mejor carácter? No solo dejar de gritar, sino tener un buen carácter que sonría, que pueda equilibrar esa parte 7 y alegrar la vida de la gente. Necesitamos del Espíritu Santo, ¿no crees? ¿Por qué no le damos un aplauso al Espíritu Santo? Fui yo. ¿Qué más, Jessy? Pues del 7 es todo, pero creo que aún puede ir de la mano con el 8, porque el 8 es el
siguiente número del enneagrama, del que tú nos vas a hablar un poco. Pero me encanta porque así como hay una parte muy alegre y muy explosiva, Sí. de la misma manera el 8 es tan explosivo, pero diferente al 7. Sí, el 7 se equilibra con el 8 en esta historia que vamos a leer. El 7 desenfocado. Creo que todos tenemos, yo apenas escribí algo así, todos tenemos la capacidad de ser determinados. El problema es que estamos desenfocados. Sí. Yo puedo tener muchas ganas de terminarme esta taza de agua. No suena muy lógico, pero es una taza de agua. Un mejor ejemplo, esa taza de café. Pero si me distraigo, y como el 7 que quiere empezar un proyecto, pero se distrae en otro, no lo logra. No. El problema es que nos desenfocamos y la inspiración se va. La inspiración está al principio de un proyecto, Sí. está al principio de una relación, y en una relación comienzas enamorado, apasionado y la ves hermosa, perfecta, sin defectos. Pero ¿qué tal cuando te casas? Cuando te casas es la verdadera prueba. Prepárate, Jessy, porque estás No. soñando con tu David. Ya lo escuchamos. Tu David que... ¿Cómo dijiste que es David güerito? Dijiste. No. que no usa ropa interior. El 7 apuesto, bailarín. Bailarín. ¿Por qué te pones roja, Jessy? Me la regresó. Bueno. Sueñas con el personaje de cuento, Ándale. pero la realidad es que la pasión, la ilusión, no es suficiente para mantener una relación. Casados, ¿me ayudan? ¿Será cierto? La ilusión no es suficiente. No. Necesitamos la determinación que a veces encontramos, por ejemplo, en el 8, El 8. que es fuerte, determinado, Sí. sabe a dónde va, sabe lo que quiere y sabe lo que tienes que hacer para llegar allá. Claro. El 8 es asombroso. El 8 fue el que le ayudó a David a convertirse en el hombre conforme al corazón de Dios. Sin el 8 que vamos a encontrar en la historia, que es Natán, David sería el asesino o sería el adúltero, el infiel, pero no sería el titulado hombre conforme al corazón de Dios. Si no lo sabías, David así se muestra en la Biblia. Así Dios habla de él. Él es el hombre conforme a mi corazón. Sí. Es increíble después de escuchar esta historia, ¿no? De cómo David fue un cabezón. Pero el que lo transformó fue Natán. Vamos a la historia, 2 Samuel 12. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán. Justo esto, capítulo 12, es después del 11, donde estaba la historia de David y Betsabé. ¿Sí? Sí. Ahí la vas a ir checando tú en tu casa. El Señor envió a un 8. ¿Conoces a algún 8? Quizás todavía no estás seguro, pero pon atención. El Señor envió al profeta Natán un 8 retador para que le contara a David la siguiente historia. Este es un 8 sano, porque, ¿sabes? El 8 promedio va a llegar al grano. David, eres un infiel. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Párate, despierta. Sí. Pero Natán comenzó con una historia. Mira esta historia. Había 2 hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeñita oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la cunaba como una hija. Imagínate a esa ovejita como tu primer perro. ¿Recuerdas tu primer perro? Sí. Que se dormía contigo, que lo cargabas, que lo bañabas. Ese perro hermoso, fíjate lo que sucede en esta escena. Ese perrito amado, el otro hombre que tenía un montón de perros, lo mata y lo prepara en una cena para su invitado. Suena muy cruel. Sí. Y David, el 7 de nuestra historia, se puso furioso. Verso 5. ¿Estás de acuerdo que maten a tu perro es algo horrible? Sí. Y lo lógico sería que lo metan a la cárcel, desgraciado. Que me reponga 4 veces mi perro. Pero David, exagerado con su entusiasmo, ¿qué dice? Que muera el tal hombre. Fíjate, como el juicio de David es sin misericordia. Furioso dice, tan cierto como que el Señor vive, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que robó
y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, prepárate para ver al 8 en acción. Tú eres ese hombre, David. Wow. ¿Te acuerdas de la historia? David tenía 40 mujeres. Sí. No le conformó tener todas las mujeres, todas las riquezas. Había un hombre pobre llamado Urías, que era fiel y tenía una esposa, y fue y se la quitó y mató al hombre. Ese eres tú, David. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí, rey de Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. Ese es Dios, que te está preparando más, mucho más, si tú eres agradecido. Pero si no eres agradecido con lo que tienes y deseas lo que no es tuyo, todo lo que tienes te lo quita. Siguiente verso. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. ¿Te das cuenta cómo es el 7? Dice la verdad. Perdón, el 8. El 8 dice la verdad. A mí me cuesta decir la verdad. Yo, no porque mienta, sino porque la verdad la termino adornando con tantas cosas que la gente no me entiende. Y si le tengo que decir a alguien, oye, tienes que llegar temprano, en lugar de decir así de claro, como lo diría un 8, oye, tienes que llegar temprano, porque los 8 son así, directos, francos, sin filtros. Sin filtros. Yo, siendo un 3 con ala 2, que me importa tanto la apariencia y me importa tanto las relaciones, es como de, oye, acuérdate que... Le pone moñito, mira, papel celofán, sí, de un color... perfumito. Termino diciéndole, tantas cosas le hablo, es que mira, Dios, la palabra de Dios, Sí. aquí el amor, que la gente no me entiende nada y No. sigue llegando tarde, porque no puedo ser claro. Y necesito aprender del 8 para confrontar lo que está mal. Y ese es Natán, el que le dice las cosas claras. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Imagínate, Natán, un profeta, le dice una condena de muerte al rey de Israel. ¿Cuánta energía tienen los 8 que son capaces de convencer a un rey? Ese es el 8 que le dice, un hombre se va a acostar con tus mujeres a la vista de todos. Qué horrible. Sí. Pero el 8 es capaz de decir la verdad. Y mira, ese 8 fue el que pudo convencer a David en el verso 13. 12 todavía me falta. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Fíjate ahí el corazón arrepentido de David por la confrontación. A veces solamente la confrontación puede abrirnos los ojos. Pensamos que las cosas que hacemos en oculto, en privado, me dice en secreto, nadie las sabe. Sí. No sabe lo que hay en mi celular, tiene contraseña, mi esposa no lo sabe, mis amigos no lo saben, mi jefe no lo sabe, el dinero que yo estoy tomando extra, no sabe nadie que yo llegué tarde, ahí le anoto que llegué temprano. ¿Cuántas cosas hacemos que parecen detalles pequeños que pensamos que la gente no sabe? Pero ¿sabes qué? Dios sí lo sabe, Dios sí lo vio. Aquellas cosas que ocultamos en el corazón, Dios las ve. Y la buena noticia es que también las cosas buenas que tú haces y que nadie te agradece, mujer, hay cosas que tú haces que tu esposo no sabe, que nunca se da cuenta, que nunca te va a decir gracias. Hay paciencia que tienes y que la gente pisotea. Sí. Pero Dios te está hablando hoy. Lo que haces en secreto yo lo recompensaré públicamente. Esa paciencia que tú tienes, ese amor, esa compasión, ese perdón que tú tienes, Dios lo va a recompensar abiertamente. ¿Y sabes cuándo va a ser más abiertamente? Cuando estén todas las naciones reunidas delante de su grandeza. El 7, hace ratito que mencionabas el 7, guarda el dolor y lo enfrenta tratando de ser alegre. Pero creo que la tristeza que produce enfrentar las cosas, el dolor que produce enfrentar la realidad,
va a ser recompensado en nuestra vida eterna. Sí. Hay cosas duras que no podemos escapar y yo te aseguro que la recompensa ni siquiera alcanza en esta tierra. Regresemos a la historia. David se arrepiente, he pecado contra el Señor, y Natán respondió, ¿como un buen 8? Sí, todos lo sabemos, David, por eso estoy aquí, porque pecaste, no necesitabas decirlo, pero sí, yo lo sé, Dios lo sabe, sin embargo, Él te ha perdonado y no morirás por este pecado. Y si tú ves la historia a partir de ahí, David tenía todo, pero a partir de entonces entró la espada y la muerte a su familia. Siguiente capítulo, te lo dejo de tarea, su hija de David es violada por su hermano, es decir, por su otro hijo de David. ¿Te imaginas eso? Que entre hijos. Después, el otro de los hermanos, como David era un 7 que no confrontaba las cosas, David ve que hay una violación y se enoja. No dice que haya hecho algo, no lo enfrentó a su hijo, no castigó, no fue 8 para decir, esto no se hace. Y uno de sus hermanos va y mata a Absalón, que fue el que abusó del hermano. Fue un desastre. Entre los hermanos andaban violando y matando. Sí. ¿Por qué? Por un 7 que no hizo lo que tenía que hacer. Sin embargo, aquí vemos al 8 en acción. Vamos a empezar a hablar del 8. Cómo es increíblemente asombroso y necesitamos de él. Y yo creo que el 8 debemos tenerlo en nuestra vida, porque ellos son quienes nos van a decir las cosas como son, sin ponerles moñitos ni papel bonito. No, ellos nos van a decir las cosas tal cual. Y oye, Jessy, estás haciendo esto mal y tienes que hacerlo bien. Y yo creo que todos necesitamos esa parte, porque como lo decías, algunas veces pasamos desapercibido algunas cosas que creemos que estamos haciendo bien. Sí. Y cuando llega alguien como Natán que te reta y te corrige y te dice cómo son las cosas, entonces puede ser como David, que llegó a arrepentirse, y entonces habrá un cambio en tu vida. ¿No Así crees? es. Y vamos a ir profundizando más en el 8. El 8 es el que más energía tiene. Sí. O sea, sí se duerme de repente. Sí, pero de repente tiene más energía en cuanto a su personalidad que todas las demás. El 8, cuando llega a una habitación, tú lo sabes. Llegó el 8. Se nota su presencia, su actitud es de, ya estoy aquí. ¿Quién va a hacerme frente? Sí, y eso me recuerda mucho. Voy a contar algo. Supongamos que no está aquí mi papá. Que se tape los oídos, por favor. Pero esa parte en la que la presencia de los 8 se siente tan fuerte, es que a veces nosotras, mis hermanas y yo, estábamos en la casa y de verdad está una puertita que está hacia el patio y te lleva a una nave donde ellos trabajan. Entonces yo creo que es una buena distancia, pero de verdad apenas yo creo que va dando unos pasos y en nuestro oído ya hasta se agilizó. Sí. Porque escuchamos y esos son los pasos de papá, y como a él no le gusta vernos hacer relajadas, estar sin nada que hacer, de repente Lupita está sentada en el sillón viendo la tele, o yo con el teléfono, Anaí ahí otra cosa, pero no estamos haciendo nada Anaí productivo. sintiendo sus emociones. Hoy estoy feliz. Y en eso mi papá da un paso y escuchamos, y Lupita córrele al baño, se mete al baño, Anaí agarra su trapito y según está limpiando, y yo hago otra cosa que parezca productiva. Entonces entra, ¿qué hacen? Nada, papá, aquí estamos. Y Lupita, en el baño. Y ya entró a lo que tenía que entrar, se va y todos salimos. Ay, ya se fue, pero de verdad se siente y nuestro oído lo sabe. Así es. ¿Te acuerdas que Mag hablaba del 3 como una de las personalidades en las que si tú conoces un 3 te tienes que poner un casco? Sí. Porque, y ya Fer me está conociendo más, ha estado más frecuentemente en la casa y me ha visto ser yo mismo, porque a veces conoces a alguien y dices, wow, es perfecto, pero cuando lo ves en su casa, conoces la realidad que nadie es perfecto, tenemos un montón de defectos y yo no estoy quieto y no puedo tolerar que mi esposa esté quieta, así como ahorita describiste a tu papá. O sea, si yo estoy trabajando y estoy activo, quiero que la gente esté igual. Entonces Fer me vio y vio cómo a veces somos tan determinados que pasamos lastimando a todo el mundo. Y así es el 8 también, sí. El 1 también, Jessy, tú también. Sí. Sí. Golpeamos a la gente, somos tan directos y tan determinados que la gente, mejor, sabes, ponte un casco, porque somos duros. Sí. Y el 8 refleja el poder de Dios.
hemos estado hablando de cada cualidad que tienen las diferentes personalidades y reflejan algo. El 8, si tú eres un 8, no te preocupes, no estás tan mal. Reflejas algo hermoso del corazón de Dios. Y sí existen los 8 sanos, Jessie. Sí existen. Ya lo vimos en Natán, o sea, sí existen. Y son los que reflejan el poder de Dios y lo hacen de una manera asombrosa. Sí, es increíble porque ellos reflejan el poder y la justicia de Dios. Y creo que si México tuviera menos 7, que son bien pachangueros, y tuvieran un poco más de 8, entonces no seríamos un país tan corrupto como lo es. Y el 8 es tan retador. Él va a lo que va. Se levanta en contra de la injusticia. Sí. Veamos cómo son los 8 sanos. El 8, cuando es sano, es fuerte, confiado, determinado, directo y protector. Esto suena hermoso. ¿No te gustaría que la gente te viera fuerte? Si eres un 4, seguro que ojalá la gente me viera tantito más fuerte. Que me vieran más confiado al pararme en un escenario. Yo quisiera verme como un 8, que la gente me respetara, verme determinado, ser directo y no ponerle tantos adornos a las cosas y poder decir la verdad como es. Hey, no llegues tarde, por ejemplo. Y son protectores, eso es asombroso. Puedes regresar a la imagen donde está el número 8 y tiene los títulos por los que se conoce al 8. El 8 es conocido como la personalidad más segura de todas, con más energía. Es el desafiador. Si eres un luchador, sería un buen nombre para ti. El desafiador, el jefe, el poderoso. ¿Cuántas mujeres les gustaría que dijeran, ahí viene la poderosa? Venga. Está chido. Y sin embargo, hay una contraparte que nadie quisiera llamarse así o que la gente te viera así. A lo mejor tú estás loco y dices, sí, me gusta que me digan controlador obsesivo. Pero ese es el 8 cuando no es sano. Es conocido como el dominante, el controlador. ¿Has escuchado de mujeres controladoras? Sí, es un problema tóxico en nuestra sociedad. Esa necesidad de controlarlo todo, eso es lo que está dentro del 8, controlarlo todo, que no se salga de mis manos, que todos sepan quién manda. Y también es conocido como el lujurioso, vamos a ver eso en su pecado. Tampoco está chido, ¿no? Como ahí viene el lujurioso, qué vergüenza. Ay, sí, ahí viene la lujuriosa. O quiero confesar, yo soy lujurioso, no pasa. Pero regresamos a la imagen de cuando son sanos. Cuando son sanos son asombrosos, son protectores, eso es lo que me faltaba explicar. El 8 tiene un lado conectado con la gente débil. Tú lo ves de entrada y es fuerza, poder, presencia, autoridad. Como un huevo que por fuera es duro, pero por dentro es viscoso, es suave. Ese es el 8, que por dentro tiene emociones, tiene corazón. Hey, sí tienes corazón, sí eres un 8, sí está ahí. No lo conocemos mucho, o sea, no se ha estudiado científicamente, pero sí existe, sí hay amor, sí hay dulzura, está ahí. También lloran los 8. También. Y lo asombroso y que quiero señalar es que el 8 está creado para defender al débil. Sí. Ese es un 8 sano, el que defiende al débil, el que ve la injusticia y alza la voz, el que es la voz y la fuerza de los que no tienen ninguna. Ese es el 8 que necesita nuestra sociedad, que se levante para defender a las mujeres, el que se levante para acabar con los feminicidios, con la droga en la juventud, contra la violencia, contra la falta de tolerancia. Eso necesitamos del 8, que se levante. El 8 enfermo es el buleador, pero el 8 sano es el que defiende a aquel que es buleado. Me gusta esa parte porque creo que necesitamos también un protector. Y esto me recuerda mucho a, si ustedes conocen a Lupita, que es como mi gemela, ella es más chica que nosotros, pero usualmente como ahí por ahí tenemos, quién sabe quién es un 4 medio que con todo se pone intensa y muy deprimida. Y cuando le hacen algo, aunque Lupita es más chiquita que la persona que atacó al 4, ella va y, ¿por qué te dejaste? Tenías que decirle, ¿por qué no le pegaste? Y todo el tiempo está así, porque ellos tratan de proteger y creo que no todo es malo en los 8 entonces, porque necesitamos a alguien que nos proteja. Y no le importa si su rival es más grande, pero ellos protegen a quien es débil o vulnerable. Exacto. Y eso, ponme tu atención porque cuando logramos entender lo que hay dentro de cada persona,
la vida cambia. Dejamos de ver al 8 entonces como alguien que nos maltrata o que nos pasa por encima o que nos lastima. Y podemos entender que detrás de eso hay una historia. Y cuando fue niño, el 8 en algún momento pensó que y sintió y abrazó la idea de que los sentimientos no eran buenos. Expresar el corazón produce malas consecuencias. Porque una vez amó y la gente no supo manejar ese amor. Y lo lastimó, rompió su corazón. Entonces tuvo que levantarse y decir, voy a ser el defensor de todos los demás que quieran lastimar. Ese es el 8, el que se levantó para proteger. Y es como el 7, porque el 7, a medida que experimentó el dolor, es la medida en la que él manifiesta su alegría. Sí. Y el 8 es lo mismo, a medida que él manifestó o experimentó esa desconfianza en mostrar sus sentimientos. Sí. Ahora él los reprime y no los muestra, no los expresa, trata de ocultarlos, como bien Uri decía que era un huevito, por fuera es una cáscara muy dura y protectora, pero cuando tú abres un huevo es suave, es frágil. Y algo muy interesante acerca del 8, su pasión es discutir. Totalmente de acuerdo. Lo que me da mi energía, decíamos en la mañana, yo como 3 me produce energía para el resto de la semana y me llena de vitalidad comer saludable, hacer ejercicio, leer un libro. Soy feliz con eso. Pero el 8, ¿sabes con qué es feliz? Discutiendo, teniendo la razón. Eso es, lo sabía. El 8 necesita discutir para sentirse vivo. Persigue tener la razón, persigue ser la persona más fuerte de la conversación. Entonces frecuentemente se está midiendo con la autoridad o con el grupo. Si todos están hablando, lo que él está haciendo por dentro es evaluar. Okay. Él es el líder, voy a ver si puedo seguirte. Si no puedo seguirte, yo voy a enseñarte por dónde. Sí. Es el 8, que te reta, que te quiere probar de qué estás hecho. Mi suegra es un 8. Ya empezaron con las suegras. La amo mucho y frecuentemente la buleo, pero porque ella me bulea a mí cuando está presente. Estamos en una comida, todo está tranquilo, Mauri hace una tontería, quiero regañarlo y mi suegra es como, ¿qué? ¿Ibas a decirle algo, Uri? No, está bien, suegra. Es horrible. Yo sé que no debo pelear con mi suegra, eso es algo que ves en la escuela de matrimonios. No debes de retar a la suegra. No. Y ella lo sabe, que no voy a gritarle. Pero lo que quiero señalar es cómo el 8 le gusta saber que tiene el poder. Ese es su deseo, tener el poder, tener la razón. Y es algo sencillo y al final yo hago una broma para como que no pasa nada. Amor, mira, tu mamá me está retando. Pero esa es la discusión. Hace unos meses vino mi suegra, me dijo, yo no estoy de acuerdo con esto aquí. Fue incómodo, así como Natán con David. A ver, Uri, esto no está bien. Pero quiero decirte algo, un 8 no va a considerarte, no va a pensar que valgas algo a menos que seas capaz de responder con un argumento. Si tú no respondes, eres débil, porque eso es la manera en la que ellos funcionan. Entonces, esta historia es enriquecedora, porque hay varias cosas que se muestran en esta historia. Él me confronta, esto es lo que debe ser. De entrada yo me siento retado. ¿Sabes? El 3 quiere ser el número 1, quiere tener también la posición de éxito. Entonces me relajé. Gracias a Dios Mag estaba ahí y se acercó, mamá, mira, no, Uri lo que hace es esto. Ya calmó un poquito las cosas y cuando vi que era el momento le dije, mire suegra, yo veo esto a la luz de la Biblia, Jesús hacía estas cosas. Sí. Ok, punto. Ese es el 8. No fue como, te sigo odiando, mañana, los martes vamos a visitarla y otro número es como, no, me contestaste, ¿cómo, 4, ¿qué te crees? ¿No? Sí, te odio, está ahí atravesado en los pensamientos, un 6 que no deja de pensar en eso. Pero no, mi suegra el otro día estaba como si nada, me preparó mi comidita para el martes con mi salsa, porque sigue amándome. Eso tú tienes que entenderlo, que el 8 te golpee con sus palabras no significa que no te ame, no es algo personal. Si eres esposa de un 8, necesitas saber esto. El 8 tiene un lado ciego.
que es el de las emociones y las relaciones interpersonales, no sabe cómo comunicarse, piensa que así son las cosas porque así él las siente, así él las experimenta, le gusta incluso que le digan, le gusta que seas directo, no le gusta que vayas con adornos, es, a ver, esto está mal, así como ella me dijo lo que ella sentía que estaba mal, espera que tú le respondas, que seas claro, que vayas al punto. Sí, y creo que eso nos lleva incluso al pecado del 8. Y el pecado del 8 es la lujuria. Y no necesariamente es un tema sexual, pero ellos desean, ellos desean tener el poder, tener el control de los demás. Sí, es un deseo descontrolado. Y sí puede ser en el área sexual, como Sansón. Sí. ¿Te acuerdas de Sansón? Yo me lo imagino como Aquaman. ¿Cómo se llama? Mi esposa se lo sabe de memoria y me pone de malas Momoa, mencionando su nombre. Jason Momoa, ¿ya? Sí. Así con su greña y súper grandote, seguro rudo. Estaría tatuado, bien, bien varonil. Sí. Pero ¿cuál era su defecto? Que amaba demasiado a las mujeres. Sí. No solo las amaba, sino tenía un deseo descontrolado. Y esa es la lujuria, que podemos verlo a él como fue su perdición, el sexo. Pero en el 8 no solamente es en esa área lo que puede llevarlo a tener problemas, sino en un deseo de poder descontrolado. Tener la razón, tener el poder, tener el control. ¿Has visto a Donald Trump en una conferencia? Él es un 8, llega, tú sabes quién está. Si lo ves cómo da sus conferencias, está así. Ese es un 8. Sí. Y Peña Nieto es un 9. Él, ¿cómo estaba en las conferencias? Distraído. Sí. Se notaba su postura de yo no quiero problemas, señor Trump. Sí. Y Trump quiero llevar la paz. Vieron esa escena estaba con Obama y con el primer ministro de Canadá y quiere saludarlos y nadie le hace caso. Vamos a llegar al 9 la siguiente semana, va a ser muy divertido. Sí. No se lo pierdan. Y esto nos enseña mucho a aprender del 8 también. A pesar de que él tiene cosas oscuras, como es su pecado capital, también ellos tienen muchas inseguridades. Y una de ellas precisamente es lo que hablábamos del huevito, mostrar sus sentimientos. Y creo que si tienes un 8 a tu lado, o si eres un 8, te invito a que te retes a mostrar tus sentimientos, a no tener conflicto, a poder decir, ok, tal vez hoy no puedo ser tan rudo como otros días. Sí. Su miedo entonces es el miedo a ser dañado, porque alguna vez fue dañado tanto que dijo, no vuelvo a dar mis sentimientos. Vamos a la transformación. Con esto vamos a cerrar, vamos a ir rápido. Quiero leerte Santiago 2:13. Anótalo, Santiago 2:13. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión. Y juicio sin misericordia al que haya juzgado sin misericordia. Pero aquel que haya juzgado con compasión y con misericordia tendrá un juicio con compasión y con misericordia. En otras palabras, no hay puntos extra por ser duro. No hay puntos extras por ser directo, por juzgar a la gente. Sí. Hay puntos extras por tener compasión, por poner gracia sobre la gente. Antes de ser rudo, pon un poquito de compasión. Porque así como juzgamos, Dios nos va a juzgar. Sí. ¿Recuerdas cómo juzgó David? Tal hombre que muera y que reponga 4 veces el daño. Pero Dios no es como David. Dios cuando vio el pecado de David, ¿qué hizo? Puso misericordia, puso gracia. Dice la Biblia, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa es la verdad que quiere Dios que recuerdes hoy. Si tú eres un 8, Él te perdonó a ti. Tú puedes perdonar a los demás. Segundo punto, la sabiduría que proviene del cielo. Santiago 3:17. ¿Quieres leerlo, Jess? Sí. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Gracias, Jess. El 8 necesita de esa sabiduría. Todos, pero vaya, el 8 necesita ese punto clave que resaltaste, Jessy. Esta sabiduría está dispuesta a ceder ante los demás. Al 8 no le gusta ceder, no le gusta reconocer que no tiene la razón, no le gusta reconocer que puede aprender de alguien. Pero, ¿de cuántas cosas te estarás perdiendo
si eres un 8 que no quiere ceder, Sí. que no está dispuesto a preguntar, a reconocer la belleza de otros números. Porque el 8 le gusta tener la razón, pero frecuentes veces se encuentra no teniéndola, tomando las demás como opiniones, defendiendo la suya como la única verdad absoluta. Pero cuánta belleza encontramos en la debilidad de los demás, en la experiencia de los demás. Si eres 8, encuentra a alguien en quien confiar, en quien puedas ceder, en quien puedas confiar y descansar, rendirle cuentas. Y por último, 2 Corintios 12:10, es por esto que me deleito en mis debilidades. ¿Alguna vez te has deleitado en tus debilidades? Decir, qué bueno que soy lujurioso, goloso. Deleita, 2 Corintios 12:10. Me deleito en mis debilidades. Este es Pablo, anciano, habiendo echado a perder y vuelto a aprender. El 8 no reconoce su debilidad. Y mucho menos dice ahí, me deleito en mis debilidades y en los insultos. El 8 no va a responder bien ante un insulto, pero Pablo dice, yo me deleito aún en los insultos de la gente, en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues, por favor, apréndete esta frase. Cuando soy débil, entonces fuerte soy. Cuando soy débil, fuerte soy. El 8 le gusta ser fuerte cuando es fuerte. Pero Pablo descubrió algo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás dispuesto a reconocer tus debilidades, estás reconociendo que dependes de Dios. El 8 depende de sí mismo, depende de su fortaleza y no le gusta depender ni de los demás, ni mucho menos de Dios. Pero la debilidad que tú tienes es para enseñarte eso, que necesitas depender de Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a terminar con este episodio donde hablamos del 7 y el 8. Vamos a orar por el 8 que hay en nosotros y ya se me va a ayudar por el 7.